Muy buenos días, tardes o noches, en el momento que se encuentren viendo esto. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el derecho laboral, pero primero que nada, ¿qué es el derecho laboral? El derecho laboral es una rama del derecho que regula las relaciones entre los empleadores y los empleados, que se encarga de establecer normas que rigen la contratación, las condiciones de trabajo, los salarios, las prestaciones, la seguridad social, entre otros aspectos relacionados con el trabajo y el empleo. Su objetivo principal es proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el equilibrio justo en las relaciones laborales. Pero, en primero que nada, ¿a qué rama del derecho pertenece el derecho laboral? El derecho laboral pertenece al derecho social, que es una rama del derecho público. Se encarga de regular las relaciones entre los individuos y la sociedad en aspectos como el trabajo, la seguridad social, la educación, la salud, entre otros. Vamos a hablar de sus antecedentes del derecho laboral. El derecho laboral tiene sus raíces a partir de la revolución industrial, cuando surgieron condiciones laborales injustas y explotadoras que llevaron a la necesidad de regular las relaciones laborales. En México, los antecedentes del derecho laboral se remontan desde el siglo XIX, con la promulgación de la Ley Obrera en 1886, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Durante esta ley se establecieron algunas protecciones para los trabajadores, aunque de manera más limitada. En cuanto a las leyes que regulan al derecho laboral, las principales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los principios fundamentales del derecho laboral es como la libertad sindical, el derecho a la huelga, la jornada máxima de trabajo, cuánto es lo máximo que puede llegar a trabajar, las máximas horas, el salario mínimo, entre otras. La Ley Federal del Trabajo, que es la principal ley laboral en México, regula las relaciones laborales entre entre los individuos y las colectivas, así como los derechos y obligaciones este, de los trabajadores y empleadores. Otras leyes y reglamentos complementarias, como la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la IMSS, la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Hacienda para los Trabajadores y el Infonavit, entre otros, que regulan los aspectos específicos de la seguridad social y vivienda para los trabajadores. Vamos a hablar un poco de los fundamentos de la Constitución. El derecho laboral en México tiene sus fundamentos constitucionales en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En algunos de los principales fundamentos constitucionales son que podría ser el artículo 123. En este mismo artículo se establecen los derechos de los trabajadores, como el derecho a un salario mínimo, una jornada de trabajo, descanso semanal, vacaciones, aguinaldos, prestaciones, entre otras. También reconoce que el derecho de los trabajadores a la seguridad social, la protección contra riesgos del trabajo, que tengas un seguro, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, entre otros aspectos. También se encuentran entre esos artículos, se encuentra el artículo 27 y el 28. El artículo 27 habla de que el derecho de los trabajadores al reparto de las utilidades de las empresas de acuerdo a lo que establezca la ley. Y el artículo 28 habla que establece que el Estado debe promover el desarrollo de las empresas para los trabajadores. Vamos a hablar un poco de las fuentes del derecho laboral. Algunas de sus fuentes del derecho laboral en México se encuentran en diversas normas y principales que regulan las relaciones laborales. Algunas de las fuentes más importantes son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como mencionamos anteriormente, la Constitución establece que los principios fundamentales del derecho laboral y reconoce que los derechos de los trabajadores. También se encuentra que la número 2, que sería las leyes. La principal ley que regula el derecho laboral en México es la Ley Federal del Trabajo, que establece las normas y disposiciones relacionadas
laboralmente a individuos y colectivos, así como los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores. Vamos a hablar un poco de reglamentos. Existen varios reglamentos. Bueno, número 3 sería reglamentos. Existen diversos reglamentos que contemplan la ley federal del trabajo. Regulan aspectos específicos relacionados a lo laboral, como Reglamento Federal de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo. La número 4 serían contrataciones individuales y colectivas. Las contrataciones al trabajo individualmente y colectivas son fuentes importantes del derecho laboral, ya que establecen las condiciones específicas del trabajo, acordadas entre el trabajador y el empleador, así como los derechos y obligaciones de ambas partes. Vamos a hablar de la número 5, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia, que son las decisiones reiteradas de los tribunales en casos similares. También es una fuente muy importante del derecho laboral, ya que ayuda a interpretar y aplicar leyes y normas laborales en casos concretos. Pero, ¿qué instituciones o tribunales o juzgados se arregla lo relativo o relacionado al derecho laboral? Bueno, en México, asuntos relativos al derecho laboral se resuelven principalmente en las siguientes instituciones o tribunales y los juzgados que les voy a hablar a continuación. Número 1 sería la Junta de Conciliación de Arbitraje, la JCA. En esta se habla de... Esta autoridad se encarga de resolver conflictos individuales y colectivos entre trabajadores y empleados. La JCA se encarga y se divide en juntas locales y juntas laborales federales de conciliación de arbitraje dependiendo del ámbito territorial de competencia. La número 2 sería tribunales locales, que en algunos estados federativos se han creado tribunales especializados de la materia laboral para resolver controversias en esta área. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe un tribunal de conciliación de arbitraje de la Ciudad de México. El número 3 sería tribunales federales, en caso de conflictos laborales de la competencia federal, como aquellos relacionados con empresas que operan en más de una entidad, en más de un estado, más de una entidad federativa, o asuntos sindicales de ámbito nacional. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de los tribunales federales son la competencia para resolverlos. El número 4 sería Procuraduría de Defensa del Trabajo. Es una institución que brinda asesorías y representa a los trabajadores en conflictos laborales entre las autoridades correspondientes. Por el momento, creo que sería todo. Muchas gracias por prestarme la atención debida. Yo me despido y esta es mi exposición de lo que es el derecho laboral. Muchas gracias.